A continuación tenemos dos comunicaciones. La primera de ellas es sobre el tema que nos ocupa, ciberseguridad y menores, una relación desde el año cero, y para ello tenemos con nosotros a Marco Antonio Lozano, es técnico de seguridad, dirección de operaciones del INCIBE, lo que era el antiguo INTECO, Instituto Nacional de Ciberseguridad. Es ingeniero de software y diplomado en tecnologías por la Universidad SEC. Tiene una amplia carrera en el área de la ciberseguridad, pues ha desempeñado tareas como asesor y consultor desde hace más de 14 años, tanto en medios privados como en la propia administración pública. En la actualidad, tras haber pasado por el ISDEFE, que es la Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España, ahí es eso, también ha trabajado como consultor tecnológico de ciberseguridad y actualmente forma parte del elenco de expertos que trabaja, como hemos dicho antes, en el INCIBE. Bueno, yo voy a hablar de diferentes... voy a hacer un repaso sobre las ciberamenazas que se han comentado aquí, con algún detalle que quizás no se haya pasado, o sea, nos haya pasado por alto. Y luego voy a hacer hincapié en otra serie de ciberamenazas que nos pueden afectar a los padres o a los educadores, ¿de acuerdo? Por un lado, voy a ofrecer una serie de datos, como viene siendo habitual, que recogemos a través del Instituto Nacional de Estadística o de los propios estudios que realizamos a través de INCIBE. Y bueno, como veis, un 87 o más de un 87% de los menores son usuarios de la red. Ya no hablo de los niños que hacen uso de las tecnologías, porque el uso de ordenadores prácticamente es universal. Más de un 97% de los chavales usa los ordenadores habitualmente. Y luego, además, más del 87% también de los menores utilizan un smartphone. Lo que habían comentado antes en la mesa redonda es cierto. Todos los chavales que utilizan un smartphone tenemos que entender como padres o como educadores que van a estar expuestos a las ciberamenazas, por un lado la parte negativa, y que luego van a poder contar con las herramientas beneficiosas o los servicios beneficiosos de Internet las 24 horas del día o el tiempo que tenga el smartphone en su poder. Bueno, otra serie de datos, después de este pequeño problema, acerca del porcentaje de chavales que reportan a través de sus padres o sus educadores pues los problemas relacionados con ciberbullying, grooming y demás. Ese porcentaje puede parecer bajo, pero para nosotros es muy importante. Y más sobre todo cuando los chavales tienen una capacidad de encubrimiento frente a ciertos problemas que nos hace preocuparnos todavía más de que ese porcentaje sea mayor. Por no detenerme más en estos temas... Vale, vamos a ver un poco cómo solucionan los chavales la mayor parte de sus dudas relativas a estas amenazas. Según nuestros estudios, el 54% lo hace directamente buscando sobre Google otras fuentes de información. Esto es un dato que de primera mano puede parecer, bueno, más o menos importante, pero realmente sí que lo es, porque esto indica que dos cosas, o bien, por un lado, los padres no tenemos los skills o los conocimientos suficientes para dar respuesta a los chavales, o bien porque no hemos generado la confianza suficiente con los críos para poder darle respuesta a los problemas que tienen. ¿De acuerdo? Luego un 26% se lo trasladan a los padres y un 3% a los educadores. Bueno, voy a comentar ahora las diferentes amenazas que nosotros hemos catalogado y las he clasificado en tres grandes bloques. Uno relacionado con contenidos peligrosos, todo lo que son bulos de Internet, contenidos que no son adecuados a la edad, identidad digital y privacidad. Esto lo pasaré relativamente rápido porque Guillermo ha hablado de ello ya y en la mesa redonda también. Y luego el ciberacoso, que también hemos hablado. Comentaré un par de detalles que hemos pasado por alto. Y comenzamos con los contenidos peligrosos. En este grupo, como decía, tenemos los inapropiados por edad, los faltos de rigor o falsos y los que son maliciosos o conocidos como virus. ¿De acuerdo? Por un lado, yo imagino que la mayor parte de padres y educadores de aquí conocerán todos estos videojuegos que están de moda porque sí que Internet, el porno es súper accesible, contenidos eróticos y demás, pero no está ahí todo el problema. Tenemos también, por ejemplo, en los videojuegos, hay videojuegos que, por ejemplo, para pasar una fase o alcanzar un nivel hay que traficar con drogas o hay que matar a una persona o aparecen escenas de extrema violencia, pues mutilaciones, sangre y demás. Esos contenidos no son adecuados para los chavales. Y yo tengo conocimiento y experiencias de que chavales de 10 años están jugando, por ejemplo, a videojuegos como el GTA. Que no son apropiados para su edad. ¿De acuerdo? Luego, aparte de los videojuegos, tenemos páginas, por ejemplo, con contenido racista, contenido de violencia machista. Ese tipo de páginas son muy peligrosas para los chavales. Los chavales todavía, no sé, 14, 15, hay gente, yo por ejemplo maduré muy tarde, entonces no tenemos
unos criterios de distinción de información muy hechos sobre qué es lo que está bien o lo que está mal, con lo cual pueden ser muy influenciables si acceden a contenidos de estas características. Luego, por otro lado, tenemos otra amenaza. Esta, amenaza la he incluido, pero no es que sea una amenaza al uso, pero son los contenidos faltos de rigor o los hoax o los bulos por Internet. Seguramente la gente de mi generación recordará un programa de sorpresa, donde Ricky Martin iba a salir de un armario y de repente pues no pudo salir porque había una muchacha que era la que iban a sorprender. Y bueno, pues en mi grupo lo debió ver todo el mundo menos yo. ¿Qué ocurrió? Que al final hasta yo decía que lo había visto y no lo había visto. Pero claro, como todo el mundo lo decía, pues con este tipo de contenidos es lo que ocurre. Es decir, son contenidos que son auténticas mentiras, pero como los chavales tienen esa mentalidad, pues al final van propagando ese tipo de información y no es adecuado. Actualmente, con el tema de las llamadas de WhatsApp, por ejemplo, en el Android Market, pues sale una aplicación maliciosa que se puede considerar como un hoax o una aplicación de mentira, que lo que hacía era, se suponía que si tú descargabas la aplicación podías ver a la gente, activar las llamadas y luego además te llevaba otra aplicación que podías ver a la gente desnuda. En fin, cosas que no tienen mucho sentido, pero que los chavales son muy influenciables y pueden creérselo. En ese sentido, ¿qué debemos trasladar al menor? Bueno, pues lógicamente tratar de formar un espíritu crítico frente a la información que está absorbiendo, que está consultando día a día. Luego, además, tratar de buscar en otras fuentes. No, lo primero que me llega es lo que me voy a creer. Afortunadamente, Internet nos ofrece la posibilidad de realizar diferentes tipos de búsquedas en diferentes buscadores, en diferentes páginas, con lo cual tenemos que tratar de trasladar eso a los pequeños. Luego, intentar... Lógicamente, aquí hace falta una formación de los padres que, por nuestra experiencia, hay bastantes carencias en ese campo. Tratar de hacer que el menor sepa distinguir qué páginas son en las que puede confiar o cómo distinguir páginas confiables de las que no lo son. Las herramientas de control parental. Bueno, lo cierto es que son herramientas muy útiles, ¿de acuerdo? Pero no son la solución a nuestros problemas. Antes en el hall estaba charlando con Francisco y me comentaba ciertas dificultades que existen sobre todo en el mundo escolar a la hora de implementar estas herramientas. Eso requeriría otra charla aparte, pero por ejemplo en nuestros domicilios como padres podemos implementarlas, ya que la mayor parte de los sistemas operativos actuales tienen una herramienta de control parental y me refiero, Windows 7 las tiene, MacOS, que ahora... Todos tenemos MacOS, también las tiene. Los dispositivos Android también tienen herramientas de control parental. Es decir, si nosotros establecemos una serie de criterios y acuerdos con nuestros pequeños, y ojo, yo aquí insisto mucho, con el apoyo espero que de María Ángeles, de contarles lo que vamos a hacer. Es decir, vamos a contarles que les vamos a auditar o controlar, que lo sepan, porque si ellos no lo saben y se enteran más adelante, se van a enfadar. Y los que tenemos niños sabemos que se enfadan y que los enfados pues, pueden ser peligrosos, pueden sobrellevar a otro tipo de acciones. Entonces, sería cuestión de llegar a un acuerdo con los menores acerca de cuánto tiempo vamos a usar Internet, dónde vamos a acceder, que nos enseñen las páginas. Bueno, al final de mi exposición os plantearé una serie de cuestiones que podemos hacer a los menores para tratar de eliminar estas barreras. Pero básicamente sería trasladar a lo que en mi época había. A mí me dejaban bajar a jugar a la calle o cuando estaba en el pueblo al pueblo y me decían a las 9 en casa o estate a las 6:30 que tienes que hacer los deberes y luego sales media hora. Sería más o menos lo mismo, pero trasladándolo al medio telemático tecnológico que nos atañe. ¿De acuerdo? Luego otra serie de contenidos de riesgo o más bien aplicaciones maliciosas. Esto, algunos se preguntará, bueno, esto a los menores nos afecta y nos afecta también a los mayores, pero lo de los menores preocupa más temas de ciberacoso, sexting y ese tipo de cosas. Vale, pero poneros en el supuesto de que nosotros tenemos un único ordenador en casa y lo utilizamos todos a discreción, es decir, padres, madres, chavales y demás. Yo como padre quizás no tenga un conocimiento tecnológico suficiente como para
saber distinguir entre las diferentes amenazas relativas a virus y demás, pero el menor seguramente tampoco. ¿Qué ocurriría si el menor, haciendo uso de Internet, es decir, se infecta a través de una red social o de un enlace que le llega a través de un correo electrónico, infecta nuestro ordenador y luego ese ordenador que nosotros estamos utilizando se usa pues, para conectarte al banco, para acceder a servicios relativamente críticos? Lógicamente tenemos que dar al menor una serie de pautas que le permitan también, por lo menos, si no distinguir, ser cauto a la hora de utilizar ciertos servicios o realizar ciertas acciones, ¿vale? Bueno, algunos peligros pues son las botnets, que te infectan los equipos. Esto seguramente estaréis un poco, o lo habréis escuchado por televisión, para capturar nuestras credenciales y cometer actos delictivos a través de nuestros ordenadores. Generalmente suelen llegar pues a través de suplantación de páginas web, mediante correos electrónicos, enlaces, en fin, una serie de cosas que es relativamente fácil distinguir si se tienen, insisto, los conocimientos adecuados, ¿de acuerdo? Luego, por otro lado, estos contenidos maliciosos nos pueden llegar a través de virales en las redes sociales, por ejemplo. Básicamente, el método es el mismo. Se trata de ingeniería social o el modo de convencer a alguien para hacer algo y que nos obliga o nos invita a descargarnos una aplicación, y esa aplicación es la que nos va a infectar el equipo. Luego, otro tipo de contenidos pues son los que nos pueden provocar la necesidad de conocer qué hacen los demás. Recuerdo una aplicación que existía en Facebook que era pues similar a lo que había en LinkedIn, pero esta realmente era falsa, que era saber quién visita nuestro perfil. Lógicamente, en la red social no existía ninguna herramienta de esas características. Era una herramienta que se utilizaba para recopilar datos personales. ¿Qué es lo que le debemos trasladar al menor? Lógicamente, 4 aspectos fundamentales. El primero es utilizar el sentido común dentro y considerando la franja de edad en la que se encuentran. Es muy complicado a un chaval de 8 años explicarle esto que os voy a decir, pero a uno de 14 se le puede hacer entender de forma sensiblemente más sencilla. La primera, utilizar el sentido común, actualizar el sistema operativo y aplicaciones de seguridad que existan en el equipo. Y una cosa muy importante en relación a lo que comentaba antes de cuántos familiares utilizan el ordenador, es utilizar cuentas limitadas de usuario. ¿Con esto qué vamos a prevenir? Pues nos vamos a prevenir de que si un chaval con una cuenta limitada de usuario se infecta con un virus, no se va a propagar, por decirlo de alguna manera, a todas las cuentas de usuario del ordenador o va a infectar el ordenador. Y nos permitirá, además, lógicamente, he visto alguna ceja por ahí haciendo así, depende de la complejidad del bicho que nos entre. Pero bueno, tengámoslo en cuenta como medida preventiva. ¿De acuerdo? Luego, una serie de consejos para trasladar a los chavales. Lógicamente, no abrir correos de desconocidos y sospechar de aquellos correos extraños, aunque sean conocidos, porque existen familiares que pueden haberse infectado por un virus y que nos llegue un correo de parte de ese familiar y nos infectemos nosotros también. No hacer clic en enlaces sospechosos que nos lleguen pues, a través de mensajería instantánea, correo electrónico, redes sociales. Descargar en la medida de lo posible solo de sitios web de confianza y utilizar de una manera más o menos consecuente todo el tema de las redes P2P, Torrent, Emule, ese tipo de cosas. Y luego siempre sospechar de aquellos mensajes llamativos de acabas de ganar un iPad, te vas a llevar este smartphone gratis, ¿vale? Bueno, pasamos al segundo bloque de amenazas relativas a la identidad digital y a la privacidad. Y bueno, seguramente no pude escuchar la charla de Guillermo completa, pero la privacidad es la habilidad que tenemos todos, no solo nosotros, no solo los menores, sino nosotros, de gestionar nuestra información personal. Es decir, ser capaces de discernir qué es lo que queremos que los demás vean de nosotros. Los chavales de ahora, o los que han nacido a partir del año 95, tenemos que tener en cuenta que son los primeros, o va a ser la primera generación, está siendo la primera generación que van a tener, junto con su identidad física, una identidad digital. Y les va a perseguir el resto de sus vidas. Es decir, salvo que ocurra una catástrofe y desaparezcan todas las redes sociales o qué sé yo, cualquier cosa, que todo es posible en el mundo de Internet, van a perseguir la identidad digital que se estén formando actualmente, es la que van a tener en los próximos años. ¿Qué ocurre? Que antes hemos estado hablando de que los chavales no son capaces de concebir el espacio de las redes sociales
como algo diferente. Realmente los chavales de ahora no existe lo real y lo digital. O sea, para ellos todo es real. O desde nuestro punto de vista consideramos que todo es real. Lo que ocurre es que hay cosas o actividades que se desarrollan en espacios diferentes y actúan de manera diferente en función del espacio donde se encuentran. Es un poco por hacer el símil de tú no actúas de la misma manera cuando estás en tu centro de trabajo y no actúas de la misma manera cuando estás en un bar. Te sientes más distendido, en el bar haces más locuras o actuamos de una manera diferente. Para nosotros los chavales hacen algo parecido. ¿De acuerdo? Lo que ocurre que hay personalidades que, dependiendo en el espacio que se encuentren, actúan de una manera u otra que seguramente en el tú a tú, en el físico, no lo harían. ¿De acuerdo? Bueno, del sexting, básicamente, seguramente Guillermo también lo comentó, es el arte o la posibilidad de compartir fotografías a través de los medios telemáticos. Como comentaba al principio, el hecho de disponer de un smartphone las 24 horas del día o el tiempo que estemos, pues los chavales pueden sentirse más o menos tentados de realizar este tipo de prácticas, con lo cual pues nosotros como padres o educadores, más bien los padres, pues podemos estar más o menos tiempo preocupados en función de lo que nos comamos un poco la cabeza. Lógicamente hay que tener en cuenta que los chavales a esas edades, las hormonas están dando botes por todos los sitios. Entonces, las hormonas van de un lado a otro y las relaciones entre los chavales pues terminan. Es decir, que hay que tratar de instruir a los menores o concienciarles en este aspecto y decir que si fulanito te gusta menganito, procura no mandarle nada de esto porque dentro de 2 meses te va a gustar el otro. Y yo lo sé que te va a pasar. Digo, o sea, la relación que te estás buscando con los 14 años, olvídate que no es para toda la vida. Y mucho, en mi época, algún caso se ha dado. Pero en la época de ahora yo no conozco ninguna relación de chavales de más de 14 años que dure más de medio año. Bueno, suplantación de identidad. Tenemos que concretar 3 tipos de suplantación, o sea, 3 posibilidades de suplantación de identidad. Por un lado tenemos la suplantación de identidad que se utiliza un nombre real, pero no se utiliza ningún dato de carácter personal, es decir, ninguna fotografía ni nada. Esa suplantación de la identidad no está penada realmente. Por otro lado tenemos la suplantación de identidad que hace uso de algún dato personal, sea fotografía y nombre, referencias reales de una persona, con lo cual ahí estaríamos cometiendo un delito. Y por último tendríamos la más flagrante de todas, que es la suplantación de identidad por captura o robo de credenciales de acceso a un servicio en concreto. ¿De acuerdo? Afortunadamente, para los mayores y menores, esto es una amenaza que les afecta a ambos, las redes sociales y los servicios ponen ciertas facilidades para evitar este tipo, o en el caso de que sucedan, para poder solucionarlo. ¿De acuerdo? Bueno, existen una serie de ideas para gestionar la privacidad. Yo voy a centrarme un poco en las 2 primeras, menores de 14 años y pensar antes de publicar. Pero bueno, luego tenemos, lógicamente, el tema de configurar las opciones de privacidad adecuadamente. Antes se ha comentado de que los padres, los profesores son un problema, no son un problema. Yo creo que esto es una cuestión de educación y realmente todo esto nos ha pillado en muy poco espacio de tiempo. Entonces, ni los padres, ni educadores, ni familiares, muchos de ellos no tenemos la capacidad de absorber todo el conocimiento que se genera en torno a estas tecnologías y mucho menos en cómo protegernos de ellas. O sea, yo recuerdo de pequeño que se conocían perfectamente en el domicilio las amenazas que había. Es decir, tú ibas al cole y te decían, no cojas nada de alguien que esté en la puerta, ten cuidado al cruzar la calle, si alguien te dice que vayas con él, no vayas. Y estas son cosas que se lo dicen a cualquier padre y lo tiene ya interiorizado, o sea, y no hay prácticamente, o sea, no hay que decirlo para entenderlo. ¿Qué ocurre con esto? Esto todavía nadie, yo creo que se encuentra en el estado de poder asegurar el transmitir los conocimientos adecuadamente y hacer que un menor los comprenda a la perfección. Con lo cual, esta trayectoria que estamos sufriendo ahora será la que dentro de unos años nos irá, esperemos, dando resultados en este sentido. Otro aspecto a tener en cuenta, pues controlar la lista de amigos. Lógicamente, si en el mundo real no tenemos 200 amigos, mucho menos va a ser lógico que tengamos 500 amigos en Facebook o en cualquier tipo de red social.
Publicar datos de terceros. Esto es muy importante porque además a veces estamos incurriendo en delito, es decir, no tenemos el permiso de las personas para poder publicar esa información, leer las condiciones de uso. Bueno, se habrá hablado que las redes sociales pues tienen unos acuerdos, unos términos de uso un poco privativos y un poco pues a su favor. Aplicaciones de tercero, tener mucho cuidado con las aplicaciones de tercero que se instalan en los perfiles de las redes sociales. El tema del gran debate si las redes sociales son gratis o realmente nos están medio espiando, viendo nuestros gustos, las páginas que visitamos, etcétera. Y bueno, y tapar la cámara web, esto es un tema casi circunstancial, ¿no? Pero bueno, existen aplicaciones maliciosas que al instalarse en nuestros equipos son capaces de activar en función de si tiene una vulnerabilidad o no la cámara web. Bueno, antes lo había comentado Miguel, pues menores de 14 años en redes sociales, se hacía referencia al artículo 13 de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Bueno, lógicamente aquí hay un gran debate porque ni la Administración ni los interesados de los servicios de las redes sociales, pues yo creo que vamos a llegar a ponernos de acuerdo. Inicialmente en España, pues con el tema de la LOPD eran 14 años, pero luego como en Estados Unidos, que es donde provienen todos estos servicios, son 13, pues lo dejamos en 13. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, en el intervalo? ¿Qué ocurriría si en ese intervalo del año que tenemos esa red social captara y se pudiera asegurar que los datos de un menor están siendo almacenados y tratados? Bueno, pues no sé, tendríamos que investigarlo y no sé si ocurrirá. Luego, el pensar antes de publicar. O sea, el Mr. President de Estados Unidos, Barack Obama, lo dijo en una ocasión: tengan cuidado con lo que suben porque permanecerá allí el resto de sus vidas. Y tú puedes tener muy bien configuradas las opciones de privacidad de una red social, pero sabemos que a día de hoy, con los smartphones, posibilidad de captura de pantalla, cualquier persona que a día de hoy es nuestro amigo, mañana puede ser nuestro enemigo. Es decir, tendríamos que formularnos dos cuestiones y en base a las respuestas a dos cuestiones, si no son las dos afirmativas o estamos en una situación positiva, no deberíamos publicar esa información. Por un lado es quién va a acceder a esto, aunque lo tengamos controlado, y luego si me interesa que lo vean. Esta segunda es mucho más importante. O sea, si nosotros nos cuestionamos o el menor cuestiona esas dos preguntas, pues lógicamente tendremos restringido un poco más el ámbito de la privacidad. ¿Qué les debemos trasladar al menor? Bueno, pues lo que comentaba antes, es una identidad digital que les va a acompañar el resto de sus vidas, que tengan conciencia de ello. O sea, intentar decir que si vas a publicar fotos de tu juerga, ten cuidado porque dentro de 5 años, cuando termines tus estudios o entres en el mercado laboral, puede ser que tu futuro jefe lo vea y se forme una concepción un poco fuera de la realidad, porque quizás tú eres un muchacho muy responsable, pero según esas fotografías se intuye todo lo contrario. Lo de las dos preguntas que acabo de comentar. Marco, 5. Pues vamos a correr un poco más. Bueno, y por último, ciberacoso. Esto lo podría pasar un poco rápido. Lógicamente, el papel del educador y los padres, como decía antes, es esencial. Yo no sé si se ha comentado antes, pero para que se dé ciberacoso, se tienen que dar 3 aspectos fundamentales. Lo primero es que se cometa por medios telemáticos, eso es esencial. Y tiene que ser una situación, tiene que ser una situación continuada en el tiempo. Es decir, no puede ser que un niño insulte a otro niño, eso sea un caso de ciberbullying. Os lo comento porque nosotros cuando llevábamos el tema de menores, que ahora lo vamos a volver a retomar, desde INCIBE, nos llegaban un montón de consultas y preguntas. Un niño ha insultado a otro niño. Le voy a denunciar por ciberacoso. No, cuidado, no vayamos tan lejos. Vamos a ver primero cómo ha sucedido la situación, vamos a hablar con el colegio y realmente ver qué es lo que ha pasado. Es decir, si un chaval insulta a otro por mensajería instantánea a través de Facebook, lo hace esporádicamente una vez, 2 veces, no podemos decir que sea una situación de ciberacoso. Y la tercera característica es que se produce entre chavales de la misma edad, del mismo círculo, independientemente de si se trata de una aplicación de juegos online, que ahora también está muy de moda ponerse verde a través de ahí. En fin, situaciones que involucran a chavales del mismo ámbito de edad. Algunos síntomas, bueno, pues parece alterado, triste, enfadado después de usar Internet. Básicamente son los mismos síntomas que podemos encontrar en una situación un poco física, ¿no? Se recluye sus amigos o sus actividades que disfruta habitualmente, las notas del colegio bajan o muestra señales poco habituales de depresión o tristeza que no son normales en el chaval.
Luego tenemos otra amenaza relacionada con el ciberacoso, que es el grooming, pero esta se produce de un adulto a un menor. ¿De acuerdo? Esto lo voy a pasar porque ya tenemos bastante información al respecto. ¿Qué debemos trasladar al menor? Bueno, lo más importante es tratar a los demás con respeto y educación y nunca responder a un mensaje ofensivo. Esto para temas de ciberbullying, ¿de acuerdo? Porque los de mi época muchas veces recordaréis cómo empezaban las peleas. Pues pasaba uno por detrás, le pegaba una toba, un collejón, y el otro le daba la toba más fuerte. Más fuerte, más fuerte, más fuerte, y al final acababan los dos revolcados en el aula. Creo que estaremos de acuerdo. Bueno, pues esto sucede una cosa un poco parecida. Yo te llamo tonto, bueno, no voy a usar las palabras porque aquí hay chavalines, pero bueno, sabemos cómo puede ir increciendo esa situación y al final convertirse en algo difícil de gestionar y llegando a un tema bastante crítico. Bueno, en el caso de que nosotros o sepamos que estamos sufriendo ciberbullying, tengamos la capacidad o el conocimiento de cómo hacerlo, pues bloquear al intimidador de algún tipo de manera y luego, además, tratar de denunciarlo ante el servicio de Internet o si, como se ha comentado en la mesa, pues algún profesor, algún padre. Yo soy más partidario de primero los padres y luego los profesores. Lo que ocurre es que muchas veces, dependiendo del ámbito donde estén los chavales, es más complicado llevarlo a cabo. Transmitir la confianza suficiente como para informar a un adulto de confianza, es decir, generar ese lazo de confianza para que el chaval no esté coartado y no nos cuente los secretillos, entre comillas, y, por supuesto, no quedar con nadie desconocido. Bueno, las conclusiones. Supervisar y dar consejo, el consejo de los adultos son esenciales. Cuanto más conocen los padres, mucho más van a poder asesorar y esto es súper importante porque los chavales, como no les demos una respuesta que sea acorde a la realidad en la que se mueven, es decir, yo le doy una respuesta, digo, la privacidad la tienes que configurar así, así y además tienes que prohibir el paso así. Y si el chaval sabe que no le estoy diciendo la verdad, no le estoy dando los pasos correctos, la siguiente vez no me va a preguntar a mí porque sabe que yo no estoy al loro de eso o no estoy en la onda, con lo cual va a consultar a otro medio. Eso lo que va a hacer es crear una bifurcación entre la confianza que queremos generar y la que tiene realmente el chaval. Se aconseja compartir las actividades para intercambiar puntos de vista, lo que habíamos comentado, lo que comentaba la madre en la mesa, y conversar y establecer reglas con sus hijos, ¿de acuerdo? El contrato de compromiso que hablábamos antes a la hora de implementar controles parentales. Bueno, las herramientas de control parental son útiles, pero no son la clave, ¿de acuerdo? No podemos ser la Santa Inquisición para los críos. Poner el ordenador en un lugar común en la casa puede facilitar mucho la tarea, es decir, si estamos todos circulando por detrás, al final no va a poder o va a tener más difícil realizar algún tipo de acción o que alguien realice algún tipo de acción sobre el menor. Y luego tratar de buscar un equilibrio entre las oportunidades que brinda Internet y los riesgos, ¿no? Lo que comentaba el hombre que transmitió su opinión, es decir, no todo son cosas malas y no todo son cosas buenas. Luego las preguntas que os indicaba para formular, para tratar de crear un lazo de confianza es pues qué hacen tus amigos en línea para saber por dónde se mueve el menor, cuáles son los sitios web más de moda, los servicios más utilizados, que nos muestre sus sitios favoritos, porque de esa manera también nosotros podemos hacernos una imagen de dónde navega. Preguntarle acerca del ciberbullying o el ciberacoso, si sabe lo que es, si no sabe lo que es, explicárselo, cómo tiene que actuar, a quién puede recurrir y luego si cuando está en línea ve alguna vez alguna cosa que le resulte desagradable, que le resulte ofensivo, cómo tiene que tratar ese tipo de cosas. En definitiva, comunicarse con el menor, evitar todo sentimiento, transmitirle sentimiento de culpa. Yo sé que estas cosas son muy difíciles, pero la experiencia con diferentes situaciones nos pueden dar también destreza en este campo y transmitir confianza en estos aspectos, porque luego eso al final la confianza que vamos a ofrecer nos la van a devolver ellos. ¿De acuerdo? Y nada más, comentaros que en esta presentación no está, en osi.es y en incibe.es tenemos información, ofrecemos soporte para padres en este campo, con lo cual, si tenéis alguna duda, nos las podéis hacer llegar a Incibe.